Excelente jornada para todos. Detrás de un gran podcast hay un gran equipo y aquí está Fer acompañándonos para hacer preguntas y que juntos vamos a explorar este mundo de emprender, de hacer negocios, de ganar dinero con valores y con propósitos. Vamos con todo. Matías, hoy tú eres un hombre que sabe lo que quiere, que sabe por qué tiene que cuidar su cuerpo y lo hace con ganas a pesar de todo y además siempre quiere crecer. Pero este no fue siempre el Matías. ¿Quién era Matías antes del cambio? Matías era una persona completamente diferente, era una persona destructiva, tenía hábitos nocivos de salud como consumir alcohol, fumar marihuana con frecuencia, incluso en algún momento experimenté con otras drogas. Matías es una persona que le gustaba el conflicto, peleaba con la gente en la calle de mis 14 a mis 19 años. Matías era una persona que perdía su tiempo, no tenía un propósito, seguía los pasos preestablecidos por familia, entorno, sistema, y como lo quiera llamar, la famosa Matrix que se habla hoy en día. Y eso me llevó a un punto de tanto dolor, insatisfacción y angustia que no me quedó otra alternativa que o se termina este juego o hacemos algo completamente diferente. Y si bien no entendía cómo, sabía que había personas que vivían diferente y que esa era una posibilidad para mí. Y ahí es donde empezó un proceso de búsqueda, tanto interior como de herramientas afuera que me puedan ayudar a salir de esa situación y crear la persona que hoy admiro y que me gusta, con hábitos de salud, de entrenar, de alimentación, con hábitos de contribuir y cuidar a las personas que me rodean, con hábitos de administrar mi dinero en orden de prioridad, de invertir en mí, en mi negocio, con el hábito de, o mejor dicho, la experiencia y la realidad de vivir de mi pasión. Hoy lo que hago es mi pasión y esto para mí es la libertad. ¿Y cuál fue el punto de quiebre en el que dijiste, esto ya no da para más, tengo que enrielar mi vida? Probablemente conozcas a alguna persona que está en esta situación o la hayas transitado en algún momento. Mi día a día era angustia. Llegaba el viernes y me ponía contento porque empezaba el fin de semana. El sábado en algún momento me angustiaba porque recordaba que el otro día era domingo y que después empezaba la semana. Y el domingo ni hablar, era angustia todo el día pensando en la semana que se venía, porque no me gustaba, porque no era lo que quería. Y al final me la pasaba angustiado, con tristeza, con malestar, porque no me gustaba la vida que tenía. Y llegó a ser tanto ese dolor y esa angustia que no lo toleraba más, y eso es lo que me motivó y me dio la fuerza para empezar a hacerlo diferente. Entonces, a veces vemos a alguien que está transitando una situación que es dolorosa o que es angustiante o que es triste y juzgamos esa experiencia como algo negativo. Lo que te invito a hacer es observar eso como una oportunidad que te da la vida para poder moverte del lugar en donde estás hacia un lugar mucho mejor. El cambio para todos es distinto. En tu caso, ¿hubo algún evento que desencadenó el cambio o fue un proceso más largo que te hizo pensar que tú debías cambiar? En mi caso fue un proceso largo de ir acumulando dolor y angustia hasta un punto de ya ser intolerante a esa situación. Ahora yo creo que las personas podemos tomar la decisión de cambiar antes de llegar a ese punto. La vida como que nos va dando señales en las diferentes áreas de nuestra vida, nos va dando como pequeños golpes y si nosotros escuchamos el mensaje y hacemos el cambio, podemos ir gestionando antes de llegar a ese punto en donde no aguanto más, porque siento que la vida de alguna manera va subiendo el volumen de las experiencias en cuanto a intensidad y en cuanto a lo que va pasando, para que realmente puedas aprender. Y hay una frase que a mí me encanta que se llama rompes el patrón o el patrón te rompe a ti. Y creo que ese es el modo en el que la vida funciona. Te da una experiencia con una intensidad para que tú aprendas. Si no lo aprendes, en la siguiente te sube el volumen y la intensidad. Hasta que llega un momento en el que o rompes ese patrón o ese patrón te rompe a ti. Así que creo que podemos cambiar sin llegar a la necesidad de un dolor insoportable. Podemos hacerlo mucho antes, mucho más ameno y agradable. Supongo que el cambio no fue de un día para otro.
¿Cuál fue el primer cambio con el que dijiste, aquí comienzo una nueva vida? Fue un proceso de años, años en donde se parte con una visión final que se va construyendo fase a fase, proceso a proceso. Lo primero que hice fue cambiar mi modelo en cuanto a hacer negocios, porque era empleado y pasé a emprender en el mundo inmobiliario. Y lo segundo que hice fue entender que debía trabajar más duro en mí mismo que en mi negocio. Era más importante, es y siempre va a ser más importante trabajar en mi persona antes que en mi negocio o en cualquier otra cosa externa. Entonces, mi recomendación para ti que estás escuchando esto es enfócate en trabajar en tu persona más que en tu negocio. ¿Cómo sientes que cambió tu perspectiva de enfrentar la vida o tu personalidad antes y ahora? En mucho. Los factores más evidentes son, por ejemplo, una forma de comportarme que tenía antes en donde la responsabilidad de mi vida estaba afuera. Le echaba la culpa o a mis padres o le echaba la culpa al entorno o a una persona que me hizo algo o que pensaba que ganar dinero era difícil o situaciones que se presentaban en mi día a día y que en resumen lo que hacía era echar la responsabilidad afuera. Y el primer cambio de chip, la primera transformación fue asumir esa responsabilidad. Mi salud depende de mí, mis relaciones dependen de mí, mi dinero depende de mí, mi negocio depende de mí. Todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Todo lo que pasa en mi vida depende de mí. Y ese fue el primer cambio de chip y de perspectiva que me ayudó a poder transitar todo este proceso. Lo segundo es entender que depende 100% de ti, que nadie te va a regalar nada y que tienes que poner el trabajo. Muchas veces pensamos en un resultado, vemos un resultado e ignoramos el proceso, ignoramos lo que hay que vivir, el precio que hay que pagar para llegar a ese resultado. Entonces el segundo cambio fue entender que no se trata de conseguir un resultado, sino de pagar un precio, de vivir un proceso que por consecuencia te da un resultado. Creo que esos dos puntos pueden transformar cualquier realidad, asumir 100% la responsabilidad y enfocar esa responsabilidad en un proceso que por consecuencia genera un resultado. ¿El proceso tú ya lo viviste o nunca paras el cambio? El proceso se termina el día que mueras. El proceso es constante y va evolucionando y tiene diferentes desafíos, diferentes responsabilidades y en esencia todos tenemos el mismo problema. Ejemplo, siempre hay un problema en relación al dinero. Lo que cambia es que tiene un cero más o un cero menos, pero siempre está la misma situación porque siempre estamos tomando las mismas decisiones. A lo mejor una persona está preocupada en cómo va a pagar sus cuentas básicas y otra persona está preocupada en cómo va a pagar la nómina de 500 empleados. Pero el mecanismo es siempre el mismo. Lo que cambia es el nivel. Por eso recomiendo siempre aprender a gestionarnos a nosotros mismos en ese tipo de situaciones. Aprender a manejar la presión, aprender a manejar la incomodidad, aprender a manejar todas las situaciones que en esencia son las mismas para que al aumentar esta tolerancia y esta capacidad personal y esta creatividad a la hora de resolver podamos ir siguiendo avanzando en el siguiente nivel, poder seguir avanzando en el siguiente nivel. ¿Cuál ha sido el cambio que más te ha costado y hoy al mirar hacia atrás puedes decir, lo logré? El hábito que más me costó eliminar fue el fumar marihuana. Para mí esto fue lo más difícil en mi vida, literal, fue lo más difícil. Empecé cuando tenía 14, 15 años, con una vez cada 3 meses, pasó a ser una vez al mes, pasó a ser algo los fines de semana, pasó a ser algo que, bueno, una vez en la semana, pasó a ser algo que, bueno, 2 o 3 veces en la semana, pasó a ser algo de todos los días, pasó a ser algo de, bueno, hoy por la mañana, y cuando me daba cuenta era un hábito que tenía súper instaurado y era cada 2 horas, 3 horas, 4 horas todos los días.
Y esa fue mi batalla más difícil, llegar a un punto en donde lo eliminé por completo y eso fue lo más difícil en mi vida. ¿Cuál es tu próximo objetivo a alcanzar como meta y qué crees que va a ser tu próximo gran logro? Bueno, tengo objetivos en todas las áreas de mi vida. Mi filosofía tiene que ver con entender cuáles son las áreas que estoy transitando, dónde estoy, dónde quiero estar y cómo voy a hacer para llegar. Y siempre que proyecto mi año, mi semestre, mi trimestre, mi mes, pienso en el proceso que voy a vivir. Entonces mi enfoque está en el desarrollo de hábitos. Hoy estoy trabajando hace 2 años en desarrollar la capacidad de hablar en inglés, tomando clases particulares, y eso es parte de mi línea de trabajo en cuanto a mi desarrollo personal. Y en todas las áreas tengo objetivos y tengo procesos o desafíos. En este caso, dentro de mi competencia personal es el hablar inglés, y así podría enumerarte objetivos en todas las áreas. En este proceso de cambio, ¿hubo alguna persona cercana que no te apoyó? A excepción de mi mamá, que con sus opiniones, porque obviamente la vida es diferente, a excepción de ella, yo creo que todo mi entorno no me apoyó. Creo que parte de emprender, sobre todo cuando venís de un entorno como el mío, en donde la mayoría, todos son empleados, el emprender, que es algo disruptivo, que es algo diferente, que es algo eh, que tu entorno no experimentó, es algo que les genera miedo, es algo que les despierta sus propios miedos, inseguridades y frustraciones, y es algo que van a proyectar en ti. Por eso es importante que sepas a quién escuchas, con quién compartes las decisiones que estás tomando y demás. Mi mamá siempre me apoyó. Sí, obviamente tiene una forma diferente de ver la vida, se han despertado también sus miedos, sus inseguridades, no ha estado de acuerdo en muchas de mis decisiones, pero eso se trata de emprender, de hacer tu propio camino y seguir tu corazón, independientemente de que a las personas les guste o no. Emprender es eso, es libertad, es tomar tus propias decisiones, es crear tu visión, es crear tu proyecto, independientemente del entorno. En este proceso de cambio, ¿has confiado en personas en las cuales no debiste haber confiado? ¿Y cómo crees que se pueden identificar a estas personas? Sí, he confiado en muchas personas que no debería haber confiado, incluso en decisiones trascendentales, y creo que lo importante acá no es no equivocarse, porque es parte del juego. Con el tiempo vas desarrollando tu intuición y vas sabiendo leer a las personas, pero incluso así vas cometiendo errores. Entonces yo creo que lo importante es poder tomar decisiones en el momento con la información que tienes, y cuando identificas que esto no está funcionando, que la persona no es la correcta o que hay algo raro, que tomes una decisión. Hay muchas personas que por miedo, por inseguridades, toman malas decisiones sin saber que era una mala decisión, y cuando se dan cuenta permanecen en ese estado justamente por miedo, por emociones que guían su toma de decisiones. Y acá lo que te recomiendo es que cuando identifiques que confiaste en la persona incorrecta y estás en una situación en donde entiendes que el juego no es el adecuado, simplemente tomes decisiones y que te muevas de ahí de manera drástica, radical, y que te muevas de ese espacio. Por la información que transmites, creo que eres una persona que se juzga mucho a sí misma. ¿En qué punto el juzgarse sientes que te ha hecho daño? Yo me juzgo todo el tiempo, pero esto no es negativo. Hay que diferenciar lo que es la autocrítica constructiva de la autocrítica destructiva. Si no tuviera esa vocecita interna que me está observando y evaluando, cualquier cosa que haría estaría bien. Podría grabar este podcast con la cámara de mi teléfono así, con mucho ruido y sin micrófono, porque está bien. Pero mi voz autocrítica me dice, no, vamos a un estudio, invertimos dinero con profesionales, con un equipo. Y eso es autocrítica. La diferencia está en que algunas personas no tienen amor propio. Entonces esa autocrítica es destructiva
se atacan a sí mismos, se menosprecian, se desvalorizan, se insultan, se hablan mal, se hablan como si fueran super enemigos. Y creo que este es el error. Creo que el juzgarse, el autoevaluarse, la autocrítica es una herramienta para lograr la excelencia. La diferencia entre si este proceso es constructivo y expansivo es el amor propio, y si es destructivo y te lleva al caos es porque no te amas a vos mismo y no te hablas con cariño y con empatía. Pero creo que la autocrítica es fundamental para ser excelente en lo que haces. ¿Tú siempre te hablaste con cariño? No, no, no. Cuando era adolescente y describí toda la historia anteriormente, no me hablaba con cariño. Fue algo que fui incorporando y desarrollando a partir de entrar en el mundo del coaching, del desarrollo personal, de la programación neurolingüística. Ahí fui dándome cuenta y transformando mi relación conmigo mismo. ¿Hubo algún evento en el que te diste cuenta que tú eras lo más importante? Se me viene una escena a la cabeza, no sé cómo relacionarla con la pregunta, pero una escena fuerte, la voy a compartir. Hace unos años, yo creo que tenía unos 19, 20 años. Me metí en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, en Brasil, y la policía me metió en un monte y me puso una pistola en la cabeza. Me torturaron a un muchacho que estaba ahí conmigo, me torturaron a mí, literal, me golpearon, me pusieron gas pimienta en la cara, me pusieron una pistola en la cabeza, y yo en ese momento creí que me iban a matar. Y ahí como que se movieron muchas cosas. En ese momento fue como un despertar de alguna manera. Yo pude dormir esa noche, yo estaba con mi ex pareja, y cuando llegué yo vamos y me acosté a dormir y como ya no me podía dormir. Pero esa experiencia me generó como un antes y un después en cuanto a lo que es importante, en cuanto a cómo tomar decisiones, en cuanto a valorar lo que hoy es. ¿Sientes que muchas personas necesitan una experiencia tan fuerte como la que viviste tú para generar un cambio? Bueno, no soy Dios, cada persona tiene su proceso y su forma de poder llegar a conclusiones. En mi experiencia de vida, como durante mucho tiempo fui necio y testarudo, y en algunas cosas hoy puedo serlo también, la vida me ha tenido que golpear fuerte para que yo pueda darme cuenta de algunos mensajes que tenía para mí. Entonces, no creo que sea el único modo. De hecho, puedo transformar y puedo gestionar muchas situaciones de mi día a día simplemente mirando lo que es simple y tomando decisiones. Y hay algunas otras en donde puedo estar un poquito más dormido y necesitar que la vida me suba el volumen para ir moviéndome en esa dirección. Al final creo que se trata de transitar lo que se va presentando y bueno, ir gestionando a partir de eso. Creo que la vida tiene su forma de hacer llegar el mensaje, y creo que juzgar desde mi perspectiva el proceso de las personas en relación a si está bien, si lo necesitan, si no lo necesitan, creo que no es funcional, porque para cada uno es diferente. Sí puedo entender biológicamente cómo son los procesos de cambio, de transformación, algunos mecanismos de la mente y demás, y opinar desde ese lugar. Ahora, las experiencias que nos presentan la vida y la necesidad de tenerlo o no, creo que es algo que se escapa de mi competencia. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que quieren tener un cambio, pero piensan que es muy difícil y que esto no es para ellos? Lo primero que te quiero compartir, si estás en esta situación, es que el cambio es inevitable. Todo está cambiando todo el tiempo. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: ¿hacia dónde está cambiando mi vida? Porque si estamos evitando tomar una decisión, en realidad estamos tomando una decisión. Y tenemos que empezar a ser conscientes de qué estoy creando como futuro tomando esta decisión. Si no tomo la decisión de entrenar, estoy tomando la decisión de ser sedentario. Por consecuencia, ¿a dónde me va a llevar como resultado y como experiencia de vida la decisión que estoy tomando por consecuencia, que es no entrenar?
Entonces quiero que sepas que tu vida va a cambiar hacia tu mejor versión física o hacia tu peor versión física, va a cambiar hacia la enfermedad y estar fuera de estado físico, o va a cambiar hacia la salud y tu mejor estado físico. Está cambiando. El punto es, tomo la decisión de hacia dónde quiero que cambie, conscientemente, o la tomo inconscientemente por consecuencia de no tomar una decisión. Así que te invito a que reflexiones en este dilema. Matías, ¿tú cuándo comenzaste a entrenar? ¿Cuándo fue el punto en el que dijiste mi cuerpo lo necesita? Siempre entrené. La diferencia está en la forma de entrenar. Yo entrenaba a un punto en donde me lesionaba literal una vez al trimestre. Literal. Hice artes marciales por 8 años o más. Y había momentos en donde entrenaba hasta 3 veces al día. Entonces, siempre entrené. Lo que pasa es que entrenaba destructivamente, sin escuchar mi cuerpo. Y llegaba a un punto en donde me lesionaba de manera constante. De hecho, hasta varias veces superé el límite de la hora social para poder tener sesiones de kinesiología, por la cantidad de lesiones que tenía el año. Entonces yo pasé de entrenar destructivamente a escuchar mi cuerpo y a entrenar con conciencia y cuidándolo, al punto de que ya llevo 2 años sin ninguna lesión. Oye, pero esa vida que dices tú entrenando, sin alcohol, sin droga, sin fiesta, es muy fome, ¿o no? Bueno, esto en realidad revela un problema de esencia, de raíz. Si necesito alcohol para divertirme, lo que estoy diciendo es que no tengo la capacidad de conectar con mi presente y disfrutarlo. Necesito una sustancia que altere mi percepción para poder disfrutar de un momento, para poder divertirme. Lo que está evidenciando eso es una incapacidad. La incapacidad de poder bailar y mover mi cuerpo y divertirme tomando agua. La incapacidad de poder expresarme y hablar con las personas y ser social bebiendo agua. Lo que te está mostrando es que tienes un problema, y lo primero es que tienes que reconocerlo. El alcohol es tóxico. El alcohol te intoxica. Y las personas, fíjate qué tan perverso está el mundo, que soy yo el que tiene que dar explicaciones en un ambiente social de por qué estoy tomando agua. O sea, yo te tengo que explicar a vos por qué estoy tomando agua en un evento social, cuando vos tendrías que estar explicando a mí por qué estás arruinando tu salud así. Fíjate qué distorsionado que está la forma de verlo, que lo raro es cuidarte y lo normal es que te estés destruyendo. Fíjate que al revés que está todo. ¿El consumo de alcohol, marihuana y otras cosas fue de un día para otro o fue paulatino? Fue una decisión que fue aumentando la intensidad y la cantidad con el tiempo. Empezó por rebeldía, empezó por querer pertenecer. Fumo un cigarrillo porque me siento más inteligente, más rebelde. Tomo alcohol porque me las sé todas. Voy a pelear con la gente en la calle porque quiero llamar la atención. Entonces fue todo un proceso que empezó con esa herida y que fue armando un entorno que lo siguió alimentando. En cuanto al alcohol, es algo que creo que le pasa a muchas personas. A donde vas hay alcohol. Tu entorno fomenta y te lleva por ese lugar, a menos que seas consciente y tomes una decisión. En relación a otros vicios, sucede exactamente lo mismo. Y luego, en lo personal, había formado un entorno de gente que le gustaba la violencia, ser conflictivo, y era uno más de eso. Creo que fue una decisión desde una herida que generó un contexto que lo siguió alimentando y que en algún momento pude darme cuenta y romperlo. Cuando estabas en este entorno autodestructivo, ¿pensaste que era normal no salir de ese círculo? No me lo pregunté en ese momento, pero creía que era lo que quería. Creía que a mí siempre me gustó ser el mejor, solo que en ese momento era ser el mejor en algo destructivo. Entonces, si alguien peleaba, yo quería pelear más. Si alguien tomaba, yo quería tomar más. Si
Si alguien fumaba, yo quería fumar más, era muy competitivo y quería ser el mejor en algo que era completamente destructivo para mí. Entonces creo que en ese momento estaba tan sumergido en eso que no era capaz de ver otra cosa. Si tuvieses la opción y te dicen, Matías, acá tengo una máquina del tiempo con la que puedes visitar a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías a este yo de 15 años? No le diría nada. Creo que cada experiencia y cada proceso que viví me fue construyendo y creo que no podría estar parado en donde estoy hoy si no hubiese transitado todas esas experiencias. Entonces creo que todo eso que sucedió fue perfecto porque me trajo hasta acá con la conciencia, con las herramientas y con las experiencias que me permiten estar hoy acá, por ejemplo, hablando de esto. Entonces, no le diría nada. En este periodo de cambio, ¿cuál fue el éxito por el que más te hayas puesto contento por lograrlo? Desarrollar mi rutina de hábitos de salud. Eso para mí fue lo más importante. ¿Por qué? Primero porque entendí que si cuido lo más importante que tengo, el resto lo puedo desarrollar óptimamente y es así. Cuando estás en tu mejor versión, todo lo que haces es impactado por esta versión. Quien lleva adelante todos los procesos es uno como persona. Entonces, mi mayor logro en la vida fue desarrollar hábitos en salud espiritual, mental, emocional y física. Esto para mí es lo más importante y es algo innegociable en mi vida. Y lo que se esconde detrás de esto es la habilidad de desarrollar un hábito. No me quedé solamente en mi salud. Soy consciente de cómo desarrollar un hábito. Y creo que este es el mayor superpoder que le deseo a una persona, ser consciente de cómo desarrollar un hábito. Porque al final, como seres humanos, una de nuestras condiciones es que somos seres de hábitos. El punto está en que muchas veces las personas no son conscientes de cómo funciona el proceso de desarrollo de un hábito. Cuando sos consciente, transitas ese proceso y lo haces con 1, lo haces con 2, lo haces con 3, lo haces con 4, lo haces con el que quieras, para mí es el mayor superpoder porque desarrollas un hábito y por consecuencia creas un futuro. Desarrollar hábitos de entrenar y ser saludable es algo más claro y tangible. ¿Puedes explicarme cómo fueron tus cambios de hábito en la parte espiritual y mental? Exacto, primero espiritualmente el hecho de agradecer y el hecho de orar, de hablar con Dios de manera constante. Es lo primero que hago cuando empieza mi día, es lo que hago cuando termina mi día y en el medio de manera constante voy teniendo conversaciones, voy expresando gratitud, es algo que está presente en mí. Tengo 2 momentos muy puntuales que es al inicio y al final de cada día y en diferentes momentos que van surgiendo espontáneamente durante el día. Mentalmente creo en todo lo que te haga salir de tu zona de confort. Hace 2 años que tengo la práctica de aprender inglés, tomo clases todos los días. Además leo un libro, escucho un podcast todos los días y hago ejercicios nuevos. Ahora, por ejemplo, hace un mes que estoy tomando clases de bachata, que es algo nuevo. Un año hice teatro. Y así voy experimentando actividades nuevas de manera constante por este ejercicio mental. Tengo mi hábito y tengo actividades que voy experimentando en procesos, en determinados bloques de tiempo. Creo que esto es clave para poder estar en nuestro mejor estado y desde ahí seguir adelante. Y también hay un pilar que es el emocional, que yo hago ejercicios de respiración y medito para poder trabajar en todo esto. Yo creo que eso de la meditación y agradecer es mentira. Eso no me hace ganar plata. ¿O estoy equivocado? Te da paz, te da riqueza emocional y por consecuencia ganas dinero. Hablamos en el primer podcast, un agente inmobiliario tuvo un problema. En realidad no tuvo un problema, generó un problema a partir de que un cliente le pidió cambiar un cheque. Cambiar un cheque era un proceso y el agente, por falta de gestión emocional, genera que este cliente vaya enojado a la oficina a hacer un reclamo. Algo tan simple como cambiar un cheque genera un problema en un proceso de compra-venta. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay fuerza emocional. Si yo quiero levantar esta mesa, necesito fuerza física. Si entreno, puedo levantar esta mesa. Pero si me traes una más pesada, la puedo levantar porque estoy entrenando. Emocionalmente sucede lo mismo.
si hago ejercicios de respiración, si me expongo a situaciones que son incómodas, voy trabajando mi músculo emocional. Y esto hace que situaciones que son extremadamente complejas se vuelvan extremadamente simples. O puede ser que por la falta de cuidado en mi pilar emocional, situaciones tan simples como esta terminen en un conflicto, cuando no tiene ningún sentido. Entonces, sí determina tu capacidad de hacer dinero. Supongo que ha habido momentos en los que has pensado que todo este cambio es muy complicado. ¿De dónde nacen las fuerzas para seguir adelante? Me ha pasado muchas veces de sentir que no aguantaba más, de sentir que no encontraba una salida. De hecho, te invito a que hagas este ejercicio. Mirá hacia atrás en tu vida todas las situaciones caóticas, conflictivas, desesperantes que se te han presentado, donde creías que no ibas a poder salir. Y mirá, acá estás, viendo y escuchando este podcast. Quiere decir que pudiste superar todo eso. Lo que a mí en lo personal me funciona y me sirve es el hecho de entender para qué estoy haciendo esto, cuál es el propósito. Cuando está claro para qué estás haciendo esto, no hay problema. Nada puede detenerte, porque si te caes te vas a volver a levantar, porque entendés para qué lo estás haciendo. Entonces, en lo personal es entender para qué hago lo que hago. Eso es lo más importante. Para cerrar este podcast, ¿podrías darle unas palabras a esas personas que creen que no necesitan un cambio porque ellos ya saben cómo actuar? Esta gente me enoja, a mí me gusta dejar que se rompan la cabeza contra la pared. El otro día hablaba con una clienta en un entrenamiento grupal que se le rompe la computadora y la tenía en el técnico, entonces no podía acceder a los archivos con los que estábamos trabajando. Le sugiero que se modernice, que use una nube para poder tener un respaldo de los archivos. No, porque yo no voy a perder mi computadora. Acá no está tu computadora, lo necesitamos ahora y no puedes acceder. ¿Qué pasa si te la roban? ¿Qué pasa si la perdés? No, eso no va a pasar. Digo, bueno, Dios te tocó con una varita, bueno, no te puede pasar nada malo. Tu computadora no la puedes perder, no se puede romper, está bien. Y dice, no, sí, obvio que sí. Entonces, creo que cuando una persona tiene esa resistencia y no está dispuesta a escuchar y no está dispuesta a recibir una recomendación tan básica, sencilla, funcional, frente a un problema que está teniendo, que es evidente y le estás dando la solución así, creo que lo mejor es dejar que se rompan la cabeza contra la pared y que aprendan. Cuando estén listos para escuchar, ahí estaremos conversando. Y si no, rompete la cabeza contra la pared. Para cerrar este podcast, te invito a que puedas ponerle me gusta, a que puedas compartirlo y a que puedas expresarme tu opinión en comentarios para que juntos podamos ir construyendo este contexto de evolución humano y empresarial. Vamos con todo.